Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por haberse acercado a esta actividad de Talmud Torah y fundamentalmente a Rudy Jaiman, muchísimas gracias. A Rudy lo conozco desde que entré a la comunidad en el 2015, en ese primer año, no, 2016, pues yo entré en el 2015 después de Yom HaShoah. Así que en el 2016, que estaba en Talmud Torah, me acuerdo que me dijeron, no, tiene que venir Rudy Jaiman a dar una charla. Bueno, dije, ok, sobreviviente, con gusto, me presenté, nos conocimos, lo invité. Pero cuando dio la charla yo me caí de espaldas, en el buen sentido, porque es un tesoro increíble lo que Rudy tiene para contarnos. Sé que algunos por ahí, papá, ya los conocen, han escuchado su testimonio de otros años o de otros ámbitos en la comunidad, porque Rudy es un héroe. Rudy es un héroe de nuestro pueblo y tenemos la bendición de que está aquí con nosotros y ha compartido en infinitos lugares, tanto judíos como no judíos, su historia, su testimonio, su vida. Así que no tengo mucho más para decir porque todo tiene para decirlo él. Yo les voy a pedir que lo escuchemos con mucho cariño, con mucho respeto y después también va a haber un espacio para que todos, niños, padres, madres, abuelas, todos puedan preguntar algo que quieran saber acerca de la vida de Rudy, de su trayectoria. Rudy va a compartir lo que tiene que ver tanto con la Shoah como con Israel, porque él va a contarles, le digo, ya estamos en la semana entre Yom HaShoah y Yom HaTzmaut. Son dos eventos en la historia judía que Rudy fue parte principal. Así que Rudy, de vuelta, millón de gracias y todo tuyo para compartir. Buenas tardes, amigos jóvenes. Bueno, primero voy a corregir, yo no soy héroe. Ya. Yo soy testigo y participante de la historia. No le voy a contar historia ni de la Shoah ni de la Segunda Guerra Mundial, porque para eso tienen profesores o libros para que puedan saberlo. Yo le voy a contar un par de vivencias de estos eventos. Bueno, yo nací en Berlín hace poquito más de 100 años, en una familia judía muy acomodada, igual como la familia de ustedes, en un país tranquilo y progresista y en el cual la comunidad judía se sentía muy cómoda. Como ejemplo, mi familia vive en Alemania desde 1795. Mis padres, mis tíos eran soldados del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Combatieron por su patria, que la amaban profundamente. Y todo parecía lo más bien hasta que en 1933, cuando yo tenía 11 años, todo eso empezó a cambiar porque Hitler fue elegido y empezó el rumbo completamente nuevo de Alemania, incluyendo el antisemitismo rampante. Yo era entonces un alumno del colegio estatal, éramos 28 alumnos y 4 judíos dentro del curso, y todo rápidamente empezó a cambiar, porque una de las primeras cosas que hizo Hitler fue engrupir a la juventud con sus ideas y sus ideales que incluían el antisemitismo, porque él quería preparar a estos jóvenes para la guerra que él estaba preparando y que estalló o que él inició 7 años después. Así todo empezó a cambiar porque todos los fines de semana los jóvenes alemanes iban a los campamentos que fueron muy bien organizados, fogatas, cantos, todo campamento, carpa, todo muy lindo. Y ahí fueron engrupidos y aprendieron antisemitismo,
entre otras cosas. Y rápidamente nosotros, los alumnos judíos, empezamos a notar los efectos de este adoctrinamiento. Dejaron de invitarnos para cumpleaños, no nos permitieron participar en las actividades de los recreos, empezó la discriminación social y después cada vez en aumento, cada vez más, empezaron a llamarnos nombres como Saúl, judío mugriento, Vaterlandsverräter, traidor de la patria, y así siguió cada vez un poquito más. Después nos prohibieron participar en los deportes, ir a los estadios y cualquier actividad fuera del currículum del colegio. Y afuera la cosa era mucho peor para nuestros padres que amaban la patria, que ya estaban gente que ha tenido generaciones de vida tranquila en Alemania, empezaron a sufrir más que nosotros. Como ejemplo, yo vengo de una familia de profesionales, mi padre era químico farmacéutico, otro tío era arquitecto, otro tío era músico de la Orquesta Estatal Prusiana. Todo esto perdieron sus títulos profesionales por decreto y fueron reducidos a mi padre a vendedor del mostrador, el tío arquitecto a dibujante técnico, el tío músico a nada, porque ¿qué es un músico sin orquesta? El otro tío que tenía una tienda lo rompieron las vidrieras y pusieron piquetes para que no entren a su tienda. Así cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Pero con toda esa persecución, los judíos alemanes no se fueron. 1 año, 3 años, 5 años, 6 años y apenas el 25% de los judíos alemanes se fueron. Seguirán en Alemania. ¿Por qué? Es difícil comprenderlo hoy día, pero eso ocurrió hace más de 80 años. No querían emigrar. Emigración no era una cosa tan conocida y tan conocida como es hoy día, era todo una hazaña, y estaban dispuestos a ser ciudadanos de segunda y tercera categoría. Pero los alemanes, los nazis, no querían ciudadanos de segunda y tercera categoría. Ellos querían solamente ciudadanos de primera. Y dijeron, bueno, ya pasaron 6 años, el judío no se fueron, entonces hay que matarlo. Y empezó lo que después se conoció como el Holocausto, primero con nosotros, los judíos alemanes. Y esa pasada de persecución a la última etapa, la eliminación, el Holocausto, fue planificado y hecho no algo clandestino, con vergüenza, sino con bombos y platillos. Y empezó con lo que nosotros hoy día conocemos, la noche de los cristales, cuando en la noche empezaron a arder todas las sinagogas, a todo dar, pero silenciosamente, porque a los bomberos se les prohibió intervenir. Y como si esto fuera poco, el día siguiente llegaron 1000 camiones y se llevaron 30,000 hombres judíos en una operación de 9 horas, desde las 7 de la mañana
hasta las 4 de la tarde. Y ese día, como a las 7:30 de la mañana, sonó el teléfono en la casa, llamó a la tía Trudy, llamó con mi mamá y dijo, llegaron, se llevaron a mi marido, está en camino a tu casa, salva el tuyo. La mamá se puso abrigo, salió de la casa, se fue a la estación de metro cercana, esperando al papá, que estaba por llegar, porque su farmacia tenía turno de noche. Le dijo, no te acerques a la casa, te están esperando, sálvate, escóndate. Donde esconderse cuando tus vecinos son nazis, te entregan, y cuando son antinazis, tienen miedo. Así el papá se le ocurrió una idea, decidió de viajar en locomoción pública todo el día, suponiendo que no van a intervenir en la locomoción pública para sacar a algunos judíos cuando era mucho más fácil encontrarlos en sus casas o en sus lugares de trabajo. Así se puso a viajar en metro, en tranvía, en bus, en lo que había, cruzando la ciudad de un extremo al otro. Después de una hora de viajar, desde un teléfono público llamó y preguntó, y la mamá le dijo, tiene que seguir viajando. Y después de 2 horas llamó otra vez, y la mamá le dijo, tiene que seguir viajando. Y cuando llamó por tercera vez, la mamá encontró la voz del papá tan débil que mandó a mi hermana con un termo con café caliente y un sándwich a algún lugar discreto para reforzarlo. Y así viajó hasta las 4 de la tarde. Cuando la mamá le dijo, tú puedes volver a la casa, el último camión ya se fue. Pero el papá no se fue a la casa porque no sabíamos si a lo mejor el día siguiente la racha sigue. Así se escondió en la casa de un amigo al cual ya se habían llevado, suponiendo que no van a volver otra vez. Así nos salvamos en este día. 5 días más tarde, llamaron a la casa de la tía Trudy y dijeron, si usted consigue una visa para su marido dentro de los 60 días, lo vamos a soltar. Pero para conseguir una visa, tú tienes que firmar una solicitud, acompañar una foto, y desde un campo de concentración no se pudo. Así la tía Trudy no consiguió la visa, y el tío nunca más fue visto. Otros 3 días más tarde, golpearon la puerta de la tía Marta, la esposa del tío Maxi, al cual también se habían llevado. Y el funcionario dijo a la tía Marta, las cenizas de su marido que recoger en la comisaría o que las botemos a la basura. Bueno, lo que ustedes escuchan es el testimonio que alguien se salvó en este momento. Yo era miembro del Shomer Tzair, del movimiento juvenil, cercano a la Federación Sionista. Pedí ayuda a la Federación Sionista y la Federación Sionista dijo, sí, te vamos a sacar del país, ya hemos sacado varios miles, mientras que se puede todavía, vamos a seguir en esto. Espera nuestro aviso. Llegó el aviso. El próximo lunes es tu turno. Ahí parte un tren a las 8:30 en la dirección a la frontera italiana. Este tren vas a tomar tú, junto con muchos otros jóvenes en la misma situación. Y te esperamos a las 8 en el andén, prevenido de una mochila de excursionista y nada más. El resto de la logística nos encargamos nosotros. Bueno, llegó el día lunes.
En la mañana fui donde mis tíos y mis primos a despedirme. A la hora almuerzo fui donde la abuelita, inconsolable Umi, porque sabía que nunca más va a ver a su nieto. En la tarde di el último abrazo a la polola. Y a las 7:30 mis padres me acompañan, mi hermana me acompañaron a la estación de ferrocarril. Ahí llegamos a las 8 como acordaron. En el andén se escucha el pito del jefe de estación, el tren está a punto de partir, todos a bordo. Los últimos abrazos con nuestros padres, los últimos besos, las lágrimas furtivas de nuestros padres, los sollozos de nuestras madres, y nosotros, los jóvenes que partimos, nada. Jóvenes de 16 años no lloran, no cachan la trágica profunda de este momento. Así subimos al tren, el tren se pone en marcha, asomamos a la ventana, decir último adiós a nuestros padres y hermanos, y bueno, 2 minutos más tarde el tren ya está fuera de la estación. Se terminó la despedida. Regresamos a nuestros asientos y no sabíamos. Lo supimos recién 7 años más tarde, cuando terminó la guerra, de que este saludo a través de la ventana con nuestros padres, para muchos de mis compañeros, era la última vez que vieron a sus padres, a sus hermanos. Así lo que escuchan es el reportaje de un superafortunados, porque mis padres 8 meses más tarde consiguieron una visa aquí a Chile, a esta tierra de Dios, y todo compartimos. Así partimos, viajamos toda la noche, todo el día siguiente. En la noche siguiente llegamos a la frontera alemana-italiana y iniciamos el cruce de la cordillera de los Alpes. Fue todo muy bien organizado y en la mañana subsiguiente llegamos al territorio italiano. Nos habíamos salvado, o más bien, nos han salvado. Nos llevaron a un campamento de niños refugiados. Ya había unos 300 operación anterior. Llegamos nosotros, esperamos un par de días. Llegan otros más de otra operación y nos dieron a cada uno una tarjeta postal para mandárselo a nuestros padres y darle la buena noticia de todo ha funcionado. Mandé mi carta, mi tarjeta, con 4 palabras. Llegué bien, salud Ruri. ¿Para qué más? Todo el resto, música innecesaria. Eso las 4 palabras que querían saber. Bueno, ahí llegó un barco y todos fuimos como voluntarios, como Halutzim, a la Palestina británica. Eso no es época de Israel, eso 10 años antes, cuando de Israel era un sueño, una mística. Nadie se imaginaba que 10 años más tarde vamos a estar en el Estado. Sí, pero salvaros. Bueno, ahí empieza una época nueva, como Halutz, miembro de un kibutz en el Valle del Jordán, y las condiciones difícil imaginar. Nosotros sabíamos de que las condiciones son duras, no tenemos ninguna ilusión. Pero lo que nos esperó superó todo que un joven colegial puede imaginarse de vida dura. Pero cuando uno es joven, 17 años como nosotros, 16, y cuando tiene mística, se aguanta muchísimo, muchísimo.
Y ahí empezamos una vida en el Valle del Jordán, que normalmente la mayoría fueron al desierto y estaban en busca de agua, mientras nosotros en el Valle del Jordán nos sobraba agua, todo agua infestado, eran pantanos salvajes, donde nadie se salvó ni de la malaria, ni del tifo, ni del paparazzi, nada, todo. Pero se aguanta. Es increíble lo que puede uno aguantar cuando es joven y cuando tiene mística. Y de a poco empezaron a mejorar las condiciones, gracias al trabajo. Pero 4,5 años más tarde llegó la noticia bomba. El ejército, ya había estallido la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán había desembarcado en el norte de África. Y el ejército británico no estaba preparado para una avalancha tan bien organizada, equipado como el Africa Corps del ejército alemán. Y el ejército británico, combatiendo, perdió todas las batallas. Retrocedió, y de repente, un año más tarde, estaba a orillas del canal de Suez. El canal de Suez era definitivamente la última línea de defensa y lo que va a pasar allá es, si el alemán cruza el canal de Suez, el Medio Oriente está perdido y va a quedar en manos del ejército alemán. ¿Para qué hablar del Yishuv judío en Palestina británica? Éramos aproximadamente 700,000 judíos. Y si los alemanes eran capaces de matar 6 millones de judíos en Europa, también se van a poner con 700,000 judíos en la Palestina. Llegó el llamado al ejército británico, voluntarios para ingresar a la fila del ejército y combatir con los alemanes. Levantaron el brazo, nos sentimos aludidos. Éramos 28,000 jóvenes, 25,000 hombres y 3,000 mujeres. Nos dieron uniforme, nos dieron fusiles, metralletas, nos pusieron sus camiones y nos llevaban al hoyo de la muerte en el desierto egipcio. Y ahí empezó nuestro papel en esta guerra. Bueno, el resto de historia no tengo que contar. Nosotros ganamos por primera vez el ejército británico, reforzado por nosotros, por sudafricanos, por australianos, por neozelandeses. Ganó la batalla madre que se llamaba el Alamein. Y de ahí se metieron los papeles. El ejército alemán empezó a perder las batallas y nosotros del ejército británico ganamos la batalla. Después de una campaña de un año en África, pudimos aniquilar al ejército alemán en África, el Africa Corps. Llegaron los barcos y nos llevaron a través del Mediterráneo a Italia, hicimos el desembarque allá y ahí empieza una nueva época, 2 años de combate en Italia, desde Nápoles, donde desembarcamos, hasta Venecia, un poquito más arriba, y algo más de 2 años más tarde termina la guerra. Llegamos al territorio alemán y Alemania se rinde y termina la guerra. La guerra duró casi 6 años, así nos preparamos para festejar en grande. Pero para nosotros los soldados judíos, esto no funcionó así,
porque ahora empezamos a conocer los detalles de la Shoah. Todos sabíamos que había una Shoah. Todos sabíamos que era masiva y cruel. Pero lo que encontramos allá pasaba todo lo imaginable. En aquel tiempo, la Shoah no se conocía como hoy día con estadísticas acabadas con cifras precisas, sino en esas primeras semanas y meses se dio de otra forma. Se dio de la forma de 22 listas de sobrevivientes de los 22 campos de concentración. Todos tratamos de conseguir estas listas. Y cuando conseguiste una lista, la lista 3 veces. Una vez apasionado, porque buscando los nombres de los tuyos. Y si no lo encontraste, la leíste por segunda vez. Esta vez más lenta y más prolija, por si acaso que en la primera lectura veloz se te había escapado un nombre. Y cuando tampoco lo encontraste en la segunda lectura, lo sometiste a una tercera. Esta vez bajando la puntería, buscando nombres de amigos, de vecinos, de compañeros de colegio. Y cuando no encontraste los nombres que buscaste en ninguna de las lecturas, te quedaba el último paso. Averiguar cuándo y dónde fueron asesinados, como para saber que cuando encendieron la vela y decir el Kadish en los años venideros. En todas esas lecturas encontré un nombre, el nombre del tío Fritz, el arquitecto. El único sobreviviente de los 7, 9, 11, según como un abanico familiar, que sobrevivió. El ejército me dio 7 días de lo que llamaba licencia compasiva. Permiso para buscar, encontrar y acomodar al tío. Después de 2 días de búsqueda entre la ruina y cenizas de Berlín, encontré al tío. Lo acomodé lo mejor que se pudo en esas condiciones. Era poco lo que se podía hacer. Y me quedé con el tío los 5 días más que quedaron de mi licencia. Y el tío estaba informado. Él sabía prácticamente el destino de todos. Así se produjo como una rutina morbosa. Yo mencioné el nombre al tío. Y el tío siempre me contestó con una fecha y las palabras nach dem Osten, hacia el este. Sinónimo de cuando fue visto la última vez, cuando se presentó en la plaza de acopio para subir a los trenes de la muerte. Y menciono nombre, el tío me dice nach dem Osten, otros nombres y nach dem Osten. Pero cuando pregunto por el tío James, él dice no, el tío James no nach dem Osten. Cuando rompieron la casa de él para llevárselo, lo encontraron colgado en una viga. Y cuando pregunté por la abuela, el tío dijo, no, la OMI tampoco nach dem Osten, porque cuando llegó la situación tenía 82 años. Y a los ancianos y a los minusválidos no los llevaron nach dem Osten, sino la encerraron en los patios de la sinagoga que habían quemado en la noche de los cristales. Y allá lo dejaron morir de hambre y de sed. Una vez a la semana
mandaron un camión para recoger a los muertos para enterrarlos en una fosa común. Terminó mi licencia. Me despedí del tío y volví a mi regimiento. Nunca más vi al tío. El tío murió poco después. Murió de pena, de soledad y de falta de toda esperanza. Es ahí cuando decidí, sea lo que sea, mi prioridad de aquí en adelante va a ser de juntarme de nuevo con mis padres. Ya habían pasado 7 años y pasaron otros 3 años más cuando al final se dio la posibilidad de viajar a América Latina. Viajar a América Latina 3 años después de la guerra era toda una hazaña, porque en Europa había 15 millones de gente que quería abandonar el continente para iniciar una vida nueva en cualquier otra parte, que es prácticamente fuera del continente europeo. Y cuando llegué por fin al puerto de la gente de la ciudad de Génova, que tenía la fama de ser el puerto más activo en la comunicación con América Latina, fui a la dirección marítima y dije, yo quiero comprar un pasaje a Valparaíso. A Valparaíso, aquí no hay ningún barco a Valparaíso. ¿Cómo es eso? Cuando usted tiene fama de ser el puerto más activo. No, aquí no. Nosotros somos el puerto más activo, pero únicamente para viajes a través del Atlántico, no del Pacífico. Bueno, si es así, entonces, por favor, un viaje a Buenos Aires. ¿Alguna comunicación va a existir entre Buenos Aires y Santiago? Sí, a Buenos Aires hay un barco casi todos los días, 20 por mes. Entonces, un pasaje a Buenos Aires, por favor. Señor, al lado suyo hay un cuaderno de reservas. Inscríbese ahí. ¿Y cuánto es la espera? Entre 12 y 14 meses. 12 y 14 meses. Yo no puedo esperar. Vence mi visa. No tengo los capitales como para vivir 14 meses en Italia. Eso es la condición, señor. A la cola. Averigüese ahí. Tantos barcos y tanta gente viajando, ¿de dónde quién tiene los pasajes? Y no era secreto, era sabido. 4 instituciones. La Cruz Roja, la institución social de la Iglesia Católica, la institución social del mundo evangélico y también de la comunidad judía. Fue la comunidad judía. Dijeron, sí, esto es la situación, o sea, que no hay nada que hacer. Entonces digo, bueno. Entonces, pero encontré allá un funcionario que parece que me tenía buena onda y me dijo, ¿cuántas personas son ustedes? Digo, yo solo. Uno solo, de repente se produce un hueco. Vuelvan un poco de día más, vamos a ver qué podemos hacer. Volví un poco de día más y me dijo, sí, te tengo un hueco en un barco que parte en 27 días más. Este barco está ahora en Buenos Aires. Está cargando grano y carne para un continente hambriento. Y vuelve con carne viva al continente nuevo. Bueno, después de 22 días llegó el barco. Eran todos barcos de carga, con 4 estivas y una cubierta. En cada estiva armaban 200 camarotes en 3 pisos, formando un 40. En el medio, el hueco vacío, ahí pusieron tablones sobre caballete
a modo de comedor y así viajamos, como las sardinas. Pero 200 por carga, por cabina, 800 por barco, 800 sardinas felices. Todo porque conseguir que esto fue el gol de la lotería que sacaron. Y así, después de 19 días de viaje, llegamos a Buenos Aires. En Buenos Aires mandé un telegrama a mis padres, estoy en camino. Tomé el tren primero a Mendoza y desde Mendoza en el Transandino, que hoy día ya no funciona, en aquel tiempo funciona muy bien, a la pequeña ciudad de Los Andes. Y en la estación de ferrocarril de la ciudad de Los Andes esperaban mi padre y mis padres y mi hermana. Habían pasado 10 años justo y no nos conocimos. Mi hermana era una niña de 13 años cuando yo la vi última vez y ahora era una mujer de 23 años. Mi madre estaba muy deteriorada de salud. Mi padre había envejecido y no lo conocí. Ellos no me conocieron. Ellos habían despedido un colegial y llegó un hombre curtido por la vida y por la guerra. Como no lo vi en el andén, subí al tren para ver a lo mejor en Santiago. Y de repente escuché un silbido en el tren sentado. Un silbido que no había escuchado antes 10 años. Era el silbido familiar que teníamos para vernos a la distancia en Berlín cuando se daba el momento. Y escuché primera vez, y segunda vez, y tercera vez. Y ahí vi un señor de edad con una joven buena moza. Esto era mi padre, esto era mi hermana. Y así nos encontramos de nuevo después de 10 años. Viví con mis padres muchos años antes hasta me casé. Y conté todo en los meses y años venideros, todos esos terrores y horrores que había vivido, todo, menos una cosa. Nunca conté a mi padre la forma horrorosa que murió la abuela. Yo no quería causarle penas y penurias, horrores como esto. Nunca se lo conté. Bueno, ya pasó más de medio año desde entonces, medio siglo. Y hasta hoy día, hasta aquí, estando con ustedes, yo creo que en ocasiones como esta, una mentira piadosa no solamente está permitida, sino equivale casi a una mitzvah. Eso es, quería contarles. Ya, eso es. Bueno, Rudy, primero, muchísimas gracias. Siempre es muy fuerte escucharte y compartir contigo tu experiencia de vida, tu testimonio, tus enseñanzas. Yo sé que Dana trabajó con los niños algunas cosas o fue un poco preparándolos para que tengan un poco en cuenta y que tengan dimensión de lo que estamos por compartir. Rudy, si quieres sentarte, si un poquito descansás. Tomar agua también, por supuesto. Quiero invitarlos a que tanto los niños, niñas y los papás, o la abuela también, todos puedan preguntar. Así que el que quiera empezar, feliz de escucharlos.
Rudy, maravillosa tu historia, realmente impactante. Siempre cuando he visto en la televisión, programas de sobrevivientes, me llama la atención que muchos sienten culpa por haber sobrevivido. Y a mí eso siempre me ha impactado. ¿Sufriste algo así o si no lo sufriste, cómo, qué opinión tienes de eso? ¿Algún amigo tuyo, qué sientes cuando te digo eso? De que algunos sobrevivientes sienten culpa por haber sobrevivido. Sí, una pregunta que corresponde. Y es así. Nosotros nos preguntamos cómo es que uno sobrevivió y tanta gente no. No hay explicación. O cada uno busca la explicación que le parece, que la acomoda. ¿Eh? Primero, esta pregunta, aunque la respondes, nunca desaparece, nunca, hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Y qué le puedo decir? Adonai ha sido grande con nosotros, nada más. No hay otra. Yo no tengo otra respuesta. ¿Cómo se sintió tantos años sin su familia? ¿Cómo se sintió tantos años sin sus padres y su familia? Yo me sentí mejor que mis padres, porque había tanto que hacer. La vida era tan intensiva, tanta cosa. Y además yo tenía 17 a 26 años, que es diferente que padres que tienen más de 50 años. Además, yo estaba feliz, contento, sabiendo que mis padres se habían salvado, estaban tan lejos, tan seguros, todo esto. Y ellos sufrieron porque tenían un hijo en la guerra, cuando el correo no funciona, cuando de los 120 cartas que escribimos llegaron 60, y estas 60 se demoran entre 4 y 6 meses de llegar, si es que llegaron. Entonces estaban a veces hay 4 o 5 meses sin noticia de un hijo que está en la guerra. Así ellos sufrieron en ese sentido mucho más que yo. Hola, muchas gracias por la historia y compartirnos. Es muy emocionante escucharte. Te quería preguntar, contaste que estabas casado, ¿tuviste nietos? ¿Y cómo lograste enseñarles a ellos tu historia? ¿Cómo la transmitiste? ¿Con dolor? ¿Con esperanza? ¿Cómo fue tu día a día con tu historia vivida y tus nietos y nietas? Creo que se dio, en cierto sentido, en forma natural, porque entre haber vivido esto, que terminó el año 46, cuando dejé el ejército, y hasta que pudo contestar la primera pregunta a mis nietos, pasaron 25 años. El tiempo es un gran saneador. Entonces, por naturaleza, las cosas no se olvidan, no son menos, pero se amortiguan un poquito. Además, cuando niños, un poquito más joven que esto, pero no mucho más, preguntan y tú tienes tiempo de contarle 15 minutos. Después se cansan. Se cansan. No, entonces, hay que dejar de contar cosas para no latearlos. Y cuando
empiezan a preguntar es cuando están casados o más tarde todavía. Porque como toda persona y como cada joven, mira más adelante que atrás. Yo he visto esto en mi propio cuerpo y todos lo hemos visto. Nosotros, aunque como adultos, no hemos preguntado suficiente a nuestros padres. Y de repente cuando los padres ya no están, entonces te das cuenta que no has preguntado suficiente y no sabes. Y eso es natural, eso pasa. Te pasa mucho, te pasa poco. Entonces me di cuenta de esto y para prevenir no se puede, pero por adelante, yo escribí mis memorias. Le escribí en 2 libros. Así cuando llega el momento, ellas quieren saber, yo ya no voy a estar. Entonces, por lo menos tengan en el libro. Así yo recomiendo a cada uno, sin ser escritor, escribir las memorias. Toda memoria está bienvenida una vez de que llega el momento y tus hijos, tus nietos quieren hacerlo. Todo está bienvenido. A ti te puede parecer poco o puede ser no suficiente elaborado. No importa, no importa. Hay que dejar escrito. Aquí entra lo que nosotros decimos cuando celebramos algún evento. Siempre decimos hasta 120, ¿no? At 120. Esto no es un dicho cualquiera. Esto es un día. En el cementerio judío de Berlín hay una inscripción que dice, muerto es aquel de quien nadie se acuerda. Y ahí está, con escribir estas cosas, tú vives hasta los 120 años. El nieto más pequeño de Rudy, Dan, hizo bar mitzvah aquí en la comunidad el año pasado, en octubre. Así que eso. Sí, fue muy lindo porque Rudy también el año pasado estuvo por Zoom con nosotros y contó su historia abrazado con Dan. Así que fue muy, muy lindo. Muchas gracias, estamos emocionados, fascinados y yo nunca había tenido a todos mis alumnos tan concentrados, en silencio, interesados. Así que gracias, Rudy. Y yo te quería preguntar, ¿cómo fue la época de tu edad de bar mitzvah, alrededor de los 13 años? ¿Qué se podía hacer en esa Alemania y cómo vivían? Si se podía hacer una ceremonia, si se podía hacer algo, ¿cómo se hacía? Nada que ver con la bar mitzvah de hoy día. Primero, la vida, aunque fuera normal, es mucho más recatada. Aquí somos mucho más efusivos. Estas fiestas grandes en Alemania ni en los tiempos buenos existían. Bueno, ¿para qué hablar? Cuando yo hice bar mitzvah ya era el 3er año del sistema nazi y no puedo contar cosas buenas de bar mitzvah. También tiene que ver algo. Yo vengo de una familia completamente similar. Nosotros éramos judíos. No se negaba el judaísmo, pero no se practicaba. En mi casa no había candelabros Shabbat. Nunca había una Hanukkah. Así cuando yo empecé a hacer la bar mitzvah, recién había empezado de averiguar qué es judío, porque no es mis padres que me empujaron al judaísmo, será Hitler que me empujó al judaísmo. Entonces la bar mitzvah era una cosa muy ajena, era un esfuerzo decir las 2 barajot. Eso era una hazaña. Así, buenos recuerdos de la bar mitzvah no tengo. ¿Qué te animó como a contar esta historia? Porque hay mucha gente que sobrevivió, pero ¿qué te animó como a contar esta historia? Porque hay mucha gente que sobrevivió, pero
como que no les gusta contarla porque es como muy traumante para muchas personas. La pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a contar esta historia? ¿Qué fue lo que te impulsó a narrar tu vida? Porque hay mucha gente que sobrevivió y prefiere no hablar porque le hace mal, etcétera. Pero ¿qué fue lo que a vos te motivó a contarlo con tanta entrega? Buena tu pregunta, Majita. Eso que vivimos te causa un trauma. Tú no te liberas del trauma. Nunca, nadie. Es únicamente cómo lo dominas o cómo lo vives. Y por la experiencia de tantos años, tanta gente que conozco, prácticamente había dos caminos para superar o tratar el trauma. Uno era cerrar el capítulo, encapsularlo y llevarlo en el profundo de tu tórax y tratar que nadie te lo mueva y para que te inquieta de nuevo. Y la otra es el camino que busqué yo, contárselas como con cada cuento tú liberas fuerzas, tensiones, vibración en tu cuerpo y te liberas en el sentido de trauma que siempre te domina hasta el último día. Hola, primero que todo, muchas gracias nuevamente, como todo. Es una experiencia muy enriquecedora para uno y es un honor escucharte. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente. Tanto tu niñez como adolescencia y en la vida, tal como lo mencionaste, es muy distinta a la nuestra, totalmente distinta, con las bondades, con la tranquilidad que hemos. Soy un creyente de que uno viene a la vida a mejorar, a aprender de uno y a aprender de los demás. Mi pregunta es un poco de acuerdo a tu experiencia de vida, a tu historia. ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida que aprendiste? ¿Cuáles son las cosas importantes en las cuales nosotros nos deberíamos fijar en el día a día, con nuestras familias, con nuestros amigos? Básicamente eso. ¿Qué enseñanza? ¿Cuáles son las cosas importantes de la vida? Es una pregunta que viene a punto. Difícil dar consejo o no me atrevo a dar consejo. ¿Quién soy yo para dar consejo? Pero primero hay que siempre buscar la parte positiva, especialmente en el momento duro, porque en la parte positiva no hay mayor problema. Porque cuando te pasan cosas, no necesariamente lo que pasó a mí en la vida de cualquiera, hay momentos muy, muy difíciles. Entonces hay que buscar fuerzas para buscar la parte positiva en la vida. Hay que buscarlo, no necesariamente están a la mano, pero hay que buscarlo y hay varias maneras de buscarlo. Una vez es a través de la religión, del judaísmo, de la comunidad. Otras son lo que uno estima conveniente. Voy a darte un ejemplo. Cuando terminaron los campos de concentración entre los liberados, era un famoso médico psiquiatra, Viktor Frankl. Él escribió sobre su experiencia en el campo de concentración. Hice la pregunta a sí mismo. Dice, ¿qué es que algunos sobrevivieron y otros no? Y por supuesto, una cosa es la situación física, pero él escribió o describió una otra. Gente que cree que todavía tiene algo importante que hacer en la vida, se armó de fuerzas para resistir porque sabía que todavía le queda una parte positiva, un trabajo en la vida. También se puede llamarlo mística. ¿Ya?
voy a terminar con, a través de tu pregunta a todos ustedes. Cuando llegué a Chile, en el año 48, en el año 49, mis nuevos amigos me invitaron a ir al desfile militar del 19 de septiembre. Yo no quería ir, yo tenía todo que uniforme y guerra y militar hasta la tusa. Pero yo no quería hacer agua fiesta. Entonces me fui. Y ahí vimos el desfile militar. Al principio, encabezando el desfile, había un pequeño camión. Y sobre ese camión estaban 10 súper viejitos, todo pasado los 90 años, vestidos con un uniforme que parecía de la Revolución Francesa. Y yo pregunté, ¿y esto quiénes son? Ah, me dijeron, estos son los últimos 10 sobrevivientes de la Guerra del Pacífico. Entonces yo me agarré la cabeza y dije, pucha, qué país más feliz, donde después de 70 años quedan en la población de 10 millones de habitantes, quedan 10 pelagatos que han visto la guerra. Todo el pueblo no nunca vista, ¿ya? Y yo supongo que mi generación, ni la de mis hijos, y probablemente ni de mis nietos, no van a tener que ir a la guerra. Y eso realizó. Tenemos más de 140 años sin guerra. Esto es una joya única. Eso hay que cuidarla. Esto es un mensaje que hay que dárselo. Yo se lo doy cuando me preguntan, como tú me preguntaste. Eso es algo especial. Así cuando hay que buscar cosas positivas en la vida, una cosa esa es buscar la paz. Y nosotros tenemos una fórmula fantástica que se llama Tikkun Olam. Eso es. Perdón, Rudy, hay más preguntas. ¿Ya querés descansar o se puede? Porque hay más preguntas. Cata. ¿Qué sentiste al ver de nuevo, después de toda la guerra, una sinagoga? ¿Qué sentiste después de estar en la guerra, ver de nuevo una sinagoga? Rudy, el micrófono, si quieres. Sinagoga durante la guerra. Bueno, lo voy a contar, ya se está pasando el tiempo. Entonces, yo tuve la suerte de estar en la primera línea cuando se liberó la ciudad de Roma, la primera capital europea que se liberaron. Yo tenía mi misión que me dio el ejército británico. Esta misión terminó como 1:45 de la tarde y tenía, lo único que me quedaba es dar informe a mis superiores respecto a la acción de este día. Y yo, junto con mi compañero, también israelí, íbamos preparados para este día. Y cuando nos dieron el mapa de Roma, donde tenía yo hacer ciertos trabajos, el día anterior yo marqué en el plano de Roma la sinagoga principal de Roma. Y eso era, nosotros los soldados israelíes tratamos hasta donde se pudo salvar algunas vidas judías. Generalmente llegamos tarde. En África no me resultó ni una sola. Cerca al norte de Nápoles, por pura suerte, pudo descubrir 14 judíos que se habían escondido. Pero ahora que íbamos a llegar a Roma, tenemos el deseo y también la ilusión de liberar a algunos judíos, a pesar que sabíamos que los nazis se habían llevado a la mayoría de la comunidad judía. Así, cuando a las 12 estaba lista con mi visión, tomé mi moto y me fui
a buscar a la sinagoga. Llegué a la sinagoga para contarte a ti. Y ahí estaba. Primero, nunca había visto una sinagoga de esta dimensión. Parecía una catedral romana. Lo único que le faltó era la cruz arriba. Y estaba en una microplaza y totalmente, no solamente cerrado, que se clausurara. Di una vuelta por la sinagoga hasta que vi una de las dos entradas principales totalmente cerrada y tenía un gran letrero blanco sobre la puerta. Este letrero, me acerqué para leerlo. Arriba encabezado la calavera con los dos huesos cruzados. Y debajo, en italiano y en alemán, pericolo de vida. Y debajo dice, el que abre esta puerta pone en marcha el sistema de explosiones de que está armada la sinagoga. Así, este fue uno de los momentos de la sinagoga, donde no había nadie. Por supuesto, los judíos estaban escondidos todavía. A las 12 todavía la ciudad no estaba liberada. Y allí no había nada que hacer. Nada que hacer. Tomar nota, espera. La sinagoga se abrió después de unos 9, 10 días, cuando llegaron unidades especiales del ejército para desarmar el sistema de explosiones. Pero en este momento, nada, esperé unos 20 minutos por si acaso que llega algún judío. Por supuesto no llegó ninguno porque estaba todo revuelto todavía. Además no había locomoción, ninguna cosa. Así esperé, pero después algunos minutos llegaron otros soldados británicos y americanos con el mismo afán que tenía uno de buscar el momento judío de este día histórico. Nada, quisimos esperar. Volví el día siguiente, es otra cosa. Entonces ya estaba vida fuera de la sinagoga y volví a mi regimiento. Y lo único que hicimos, los pocos soldados judíos que tuvimos allá, tocamos el muro, igual como toca el cotel, y decimos, la braja. Eso es. Hola, yo quería preguntarte que tú le has contado tu historia a mucha gente, entonces, ¿qué se siente que haya gente que a tu historia y a la historia en general no le dé la importancia que se merece? ¿Qué sientes, Rudy, contando tu historia, que hayan personas que no le den la importancia a tu historia que cuentas? Hay gente que no le da importancia. ¿Qué sentís? Me da pena, pero más no puedo hacer. Si la gente no quiere, yo no estoy hablando de mi vida, no tiene ninguna importancia para ninguna otra persona. La persona no tiene por qué interesarse en mi vida. Lo único que me da pena es que yo puedo contar algo de historia de verdad y no aprovecho la oportunidad de escucharme. Es una pena. Y por eso cuando me invitan o me piden para que yo hable y cuente las cosas, yo acudo. Cada vez que tú me llamas o el rabino me llama, yo voy a estar porque yo quiero contar lo que pasó y para que ustedes no tengan que leerlo solamente en el libro de historia, sino por lo menos durante 30, 40 minutos escucharlo de un testigo de verdad. Rudy siempre da testimonio, les contaba, en comunidades judías y también en lugares que no son judíos, en el colegio alemán, o en un montón de colegios, digamos, que son laicos, y siempre es muy bienvenido y respetado, y siempre mucha gente se interesa por su testimonio. Hola Rudy, gracias por venir, un privilegio escucharte. Y mi pregunta va un poco más estamos en la víspera de Yom Ha'atzmaut. Tú
saliste de Europa en la guerra, estuviste en la Palestina británica, luchaste con ellos para ganar la guerra. ¿Cómo viviste tú cuando finalmente, después de todos estos horrores que tú sobreviviste y nos ayudaste a ganar en esa guerra, tuvimos finalmente el Estado de Israel? ¿Cómo fue para ti conseguir ese sueño que parecía imposible y que gracias a que tú sobreviviste a esos horrores y contaron la historia, lo tenemos? Es así, porque cuando nosotros vivimos en el kibutz y hablamos de nuestro futuro, y cómo que nos vamos a hablar futuro, gente joven habla de su futuro, entonces teníamos exactamente dos sueños. El sueño era un Israel, Mediante Israel. El otro sueño era el mundo mejor, el mundo socialista. Total, por eso estábamos en kibutz, por ser socialistas. Y en esa época estábamos seguros, era plena Segunda Guerra Mundial, de que un mundo mejor va a venir apenas que termine la guerra. ¿Ya? Tuvimos que un sueño socialista está a la vuelta de la esquina. Israel, bueno, un día sí, pero cuando nadie se atrevió a dar una fecha, algo así. Pero la cosa ocurrió al revés. Llegó Israel, después, en ese caso nuestro, de 10 años de vida kibutziana, y el mundo socialista se esfumó. Nunca llegó el mundo socialista. Lo que se llama después mundo socialista era una caricatura, ¿no? Nada que ver con esto. Así, cuando llegó el momento de empezó antes, empezó en noviembre del 47, cuando las Naciones Unidas votaron la partición de Palestina. Es ahí cuando ya estaba a medio camino el sueño diseñado. Y todo el resto, bueno, todo el resto no fue más duro de lo pensado, porque cuando en la votación, me acuerdo muy bien, se votó por la partición de Palestina, pero los 6 meses y lo que vino después era un nacimiento sumamente duro. Nosotros, yo había llegado 15 meses antes de vuelta de la guerra, había guardado el fusil en el closet y ahora llegó el momento de sacarlo nuevamente. Eso es. Bien, última pregunta. Hola, buenas tardes. Lo mío más que preguntar es agradecerle porque en un ratito logré ser parte de su historia. Me sentí como si hubiera vivido parte de la guerra y es maravilloso. Desde ese lado le agradezco enormemente poder transmitirle a nuestros hijos también lo importante que eso significa y felicitarlo también por su entereza, por su memoria. Cada detalle que se va acordando es maravilloso. Así que solamente agradecerle y a la comunidad también que nos dio la posibilidad de poder estar acá. Bueno, gracias. Rudy, ¿podemos terminar con una foto, con un cartel de Yom Ha'atzmaut bien positivo que tenemos para el Estado de Israel? ¿Tú te puedes quedar ahí? Súper. Entonces, lo vamos a hacer así. Los niños de Talmud Torah... Sí, mañana Yom HaZikaron y ahí nos ponemos tristes, pero hoy día todavía estamos pensando en Yom Ha'atzmaut. Ah, mira, le tenemos un agradecimiento a Rudy para que se lleve con una brajá que te proteja y que llegues hasta más de los 120. ¿No quieres? Falta poco. Falta poco. Entonces, la primera fila... ¿Cuántos años tienes? ¿Cuándo tienes cumpleaños, Rudy? ¿Cuándo tienes cumpleaños? Yo en agosto cumplí 100. ¿Cuándo en agosto? 21. Yo el 24. Ya, entonces, mis alumnos se van a sentar acá algunos, arriba la primera fila, acá. Segunda fila de mis alumnos, acá sentados. Da lo mismo.
Siéntese nomás, siéntese. Los papás, arriba al escenario, parados, para que nos veamos todos en la foto. En la foto, padres, abuelos, los que hayan venido, todos bienvenidos.